M2 Capital presenta. Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones y negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los que nos gusta las inversiones en bienes raíces, los negocios en bienes raíces, porque no solamente la parte financiera, la parte de mercado, sino una de las partes importantes y fundamentales en los cimientos de una inversión es el tema de la seguridad jurídica al momento de invertir. Y existen diferentes cosas que debemos de cuidar, diferentes formas, diferentes análisis jurídicos que tenemos que realizar para evitar algún error al momento de invertir o bien disminuir el riesgo al momento de que hagas tus inversiones inmobiliarias en bienes raíces, porque al final del día el riesgo no desaparece, disminuye, pero para eso hoy tenemos a un invitado, el cual es el licenciado Gabriel Baltasar Centeno Canto, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal y Electoral. Actualmente es el director general de Centeno, Contreras y Contreras Consultores, consultoría especializada en protección jurídica de inversión en bienes inmuebles en México, con oficinas y clientes desarrolladores que producen productos inmobiliarios en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Tulum y Houston. Ha fungido como abogado en servicios jurídicos integrados y en corporativo y jurídico del sureste, dando atención, seguimiento y trámite procesal, entre otros, de juicios extraordinarios, hipotecarios y ejecutivos mercantiles. Fue también director general de pago de predios e indemnizaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU. También es ex representante de la SEDATU ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y también es ex secretario técnico del Comité de Regularización de Predios, Indemnizaciones, Compensaciones y Expropiaciones. Además tiene un doctorado honoris causa por el Instituto Kineret. Bienvenido, licenciado Gabriel, ¿cómo estás? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Excelente, pues veo que tienes ya amplia experiencia en el tema de seguridad jurídica al momento de invertir. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos de cuidar o que debe de cuidar el inversionista cuando va a invertir en un bien inmueble, en un bien raíz? Platícanos. Pues mira, definitivamente el primer paso, Juan Carlos, es identificar el tipo de propiedad o el tipo de bien inmueble que se te presenta. De manera general he de comentarte que en México existen 3 tipos de propiedades: la propiedad pública, la propiedad social y la propiedad privada. ¿Por qué es importante distinguir esto, Juan Carlos? Porque de entrada, en la propiedad pública tenemos los famosos terrenos nacionales y lo que denominamos el fondo legal. Estos son 2 conceptos ante los cuales los inversionistas muchas veces se encuentran ante una oferta o ante la posibilidad de hacer un negocio. Pero es importante distinguir que este tipo de propiedades no particularmente pueden ser transigidas entre particulares, sino que tiene que haber un procedimiento. En el caso de los terrenos nacionales, que son administrados por la SEDATU, son bienes inmuebles atípicos, y en el caso del fondo legal son bienes inmuebles que pertenecen al municipio. Ambos necesitan pasar por un procedimiento que, en su caso, un consultor especializado te puede ayudar, coadyuvar y llevar de la mano para que en su caso la inversión te salga en los tiempos que prospectas. De manera análoga, es importante entender que la propiedad pública, pues también entran algunos conceptos que no son objeto de comercio, como vienen siendo los parques públicos, las calles, las islas, que puede sonar un poquito peculiar, pero lo cierto es que, por ejemplo, uno puede ver en la red inclusive que en ocasiones ciertos
productos relacionados con islas, con cayos y arrecifes se encuentran comercializándose en la red, lo cual debe ser analizado con mucha prudencia jurídica. Ese es en el caso de la propiedad pública. En el caso de la propiedad social, que es el género, en la especie es en donde entran los ejidos, las comunidades y las colonias agrícolas y ganaderas, en donde evidentemente el producto más conocido es la propiedad ejidal, la cual muchas veces está estigmatizada por diversos conflictos que surgen alrededor. Sin embargo, cabe señalar a todos los televidentes y a las personas que nos escuchan por internet que no toda la propiedad ejidal en su caso representa una inversión de alto riesgo, sino que puede ser un elemento que en su momento representa un procedimiento más complejo. Dentro de la propiedad ejidal tenemos algunos conceptos a considerar, como por ejemplo advertir si es una tierra de uso común, si es una tierra parcelada, si es una zona de asentamientos humanos, si es la parcela escolar o si es la unidad de producción de la mujer. Es decir, todo esto un consultor especializado a través de una revisión muy puntual puede darle esa luz a los inversionistas previo a que decidan realizar una inversión. Y finalmente tenemos la propiedad privada, que es el elemento más común en que nos encontramos, que puede ser un hotel, una casa particular, un townhouse, un terreno como tal, que ya adquirió el dominio pleno, que ya salió del régimen ejidal. Sin embargo, bueno, pues también en este caso se recomienda un due diligence para establecer si esta propiedad privada no tiene algún tipo de gravamen. A grandes rasgos, ese es el tipo de esos son los conceptos de propiedad, los tres ejes sobre los cuales descansa la doctrina en México, mi estimado Juan Carlos. He escuchado que muchos inversionistas, bueno, no muchos, ¿verdad? La realidad es que algunos o pocos han invertido en terrenos nacionales y bueno, no sé si la palabra invertir sea correcta, porque pues creo que es algo complicado e incluso hay personas que te ofrecen o te venden terrenos nacionales prometiéndote volverlo propiedad privada. ¿Qué opinas de esto? ¿Se puede volverse propiedad privada? ¿Se pueden vender esos terrenos nacionales? ¿Es debido que te vendan esos terrenos nacionales? Platícame un poquito de eso. Mira, estricto sensu, en estricto sentido jurídico, la única dependencia que pudiera en su caso enajenarte un terreno nacional como tal sería la SEDATU. Honestamente, Juan Carlos, desde mi experiencia, en los últimos años ha sido poco probable que la SEDATU enajene por política nacional de vivienda. Cabe recordar que este tipo de política pública en antaño se utilizaba por el Estado mexicano para poblar ciertas partes del territorio del país. Con el paso del tiempo, sobre todo en las costas, háblese de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán, pues desde luego se fue utilizando esta figura que en su caso, naturalmente, por razones del mercado, mutaba a otro tipo de cuestiones más acercadas a temas de negocio que en su caso a poblar por razones de política pública. Lo que posteriormente, en tiempos recientes, ha generado que sea muy complicado adquirir un terreno nacional cuando es un terreno nacional. Y solo podemos hablar de un terreno nacional cuando ha sido debidamente delimitado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasa? Que también estos terrenos son susceptibles de ser enajenados, en su caso, a los gobiernos de los estados, a los municipios, o en su caso a alguna entidad que reclame para algún bien público esta cuestión. Sin embargo, el concepto jurídico, o lo que más nos encontramos cuando un bien inmueble no es propiedad privada, no es propiedad social o no pertenece a algún otro régimen público, en realidad estamos ante un terreno baldío. Y este concepto, Juan Carlos, no es un concepto coloquial, es un concepto establecido por la Ley General de Bienes Nacionales. Sobre todo en el sur de México. En el sur de México es donde escuchamos muchas historias sobre el tema de terrenos nacionales. Pero me llama la atención ahora que dices que existen tres tipos
de propiedades social, pública y privada, pero ¿y el baldío? Entonces, ¿a quién pertenece estos tres? El baldío en realidad es un terreno que le pertenece a los Estados Unidos mexicanos. Acuérdate que de acuerdo al 27 constitucional, la propiedad originariamente es de la nación. Entonces, el último estadio jurídico que puede tener una tierra que hoy no tiene ninguna calidad jurídica, bueno, al menos de las que hablamos, sería desde luego ser un terreno baldío y sería propiedad pública. Excelente, muy interesante. Porque, de hecho, pues hay un tema en que muchas personas se meten incluso a esos terrenos baldíos pensando que se los van a adueñar, y tal vez sí y tal vez no, pero ahorita vamos a hablar sobre eso después de que volvamos de este corte comercial, aquí donde estamos hablando sobre temas jurídicos, lo importante de hacer una investigación jurídica antes de hacer tus inversiones en bienes raíces. Volvemos. Y volvemos a su programa Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, aquí en Telefórmula, y estamos hablando sobre temas jurídicos al momento de invertir en bienes raíces, y platicábamos sobre algo muy interesante que son los tres tipos de propiedades que existen, que es la social, la pública y la privada en México, y sobre todo el tema de los terrenos nacionales, y algo de lo que a mí me ha funcionado al momento de tomar decisiones de inversión es conocer qué ha pasado en donde voy a invertir en el pasado. Y uno de los territorios donde todavía existe mucha cantidad de terrenos nacionales y sociales, pues es el sur de México. Y en el sur de México tiene una historia muy particular, que anteriormente de que existieran los Estados Unidos mexicanos, pues realmente eso era tierra de los mayas. Antes de que fuera terrenos nacionales, realmente los que habitaban ahí eran los mayas. Y es importante conocer el proceso, e interesante conocer el proceso de cómo de los mayas pasan a terrenos nacionales o públicos, y después brinca a propiedad social, y después de ahí brinca a propiedad privada, donde ahora vemos grandes proyectos, grandes desarrollos inmobiliarios de grandes cadenas hoteleras o grandes desarrolladores nacionales e internacionales. Platícanos un poco de esta historia, Gabriel. Pues bien, como bien lo comentas, definitivamente la revisión del historial registral traslativo de dominio, que en términos jurídicos así se le conoce, es uno de los elementos primordiales que todo inversionista debe tomar en cuenta. Y la tierra te cuenta mucha historia, Juan Carlos. Particularmente en el sureste mexicano nos encontramos con la expropiación de latifundios a las haciendas, la creación de ejidos, el reconocimiento de comunidades. Y cuando hablamos de ejidos y comunidades, cabe resaltar que la diferencia sustantiva es que el ejido es un concepto que nace con la Revolución Mexicana. La comunidad no. La comunidad, en términos jurídicos, como la conocemos el día de hoy, es inclusive prehispánica. Y he de comentarte un asunto particular,
porque en antaño, cuando me tocó ser director nacional en el gobierno federal, en SEDATU, nos tocaba analizar asuntos en los que inclusive cuando se buscaba el reconocimiento o los comuneros comparecían ante los tribunales agrarios, inclusive ofrecían pruebas paleográficas. ¿En qué podría consistir esa prueba paleográfica? En el análisis de un cuero en donde estaban señalados los esquineros que en aquellos ayeres los virreyes le reconocían a cierta comunidad. Con esto quiero resaltar lo que había dicho al principio, ¿no? Que la comunidad, que aunque es una figura jurídica reconocida al día de hoy, es derecho positivo vigente, en realidad es ancestral. En el caso del ejido nace con la Revolución Mexicana y es una figura muy ligada a la expropiación de propiedad privada. Y esto porque es importante señalarlo, Juan Carlos, porque inclusive al día de hoy existe en abstracto derechos de ciertos particulares para cobrar indemnizaciones a la federación por ciertas expropiaciones agrarias que se hicieron a principios del siglo XX. Entonces, en el sureste mexicano nos vamos a encontrar con esas figuras, y en el caso de Quintana Roo es todavía más particular porque en realidad todo era territorio federal. O sea, se podía hablar de que Quintana Roo todo era un lote baldío, dicho de manera, o sea, entendiéndose con sus asegúnes, ¿no? Posteriormente fue constituyéndose propiedad privada, en varios ejidos. La figura de la comunidad no es muy particular de Quintana Roo y Yucatán, es más propia de Chiapas y de Oaxaca, pero definitivamente los terrenos nacionales pues son temas que en su momento el Estado mexicano implementó, repito, en el ánimo de poblar. Desgraciadamente, y eso hay que reconocerlo también, para protección de los inversionistas, sí existen hoy en el mercado títulos apócrifos, títulos que en su momento únicamente reflejan un papel con sellos que tal vez pueda tener el reconocimiento de un registro público, pero que en el fondo no necesariamente se llevó el procedimiento como tal. Y esto es especialmente relevante, Juan Carlos, porque la propiedad pública, háblese de terrenos nacionales, terrenos baldíos, son inembargables, inalienables e imprescriptibles, a diferencia de la propiedad privada. Entonces, si en parte del sur de México, hablando de Quintana Roo, que es de los estados más jóvenes de México, prácticamente todo eran terrenos nacionales, ¿verdad? Baldíos particularmente. Baldíos, ¿verdad? De forma coloquial para entenderlo. Pues quiere decir que después brincó a terreno de propiedad social, ¿no? Que dentro de la propiedad social existe la tierra ejidal y la tierra comunal, ¿verdad? Dentro del que las reglas del juego de este tipo de tierra están en la ley agraria, que es muy interesante. Y entendiendo esto de que fueron terrenos nacionales, después fueron terrenos de propiedad social y ahora hay terreno de propiedad privada, quiere decir que el inversionista que adquiere terrenos de propiedad social, ya llámese por certificados parcelarios o cesiones de derecho, es posible, y es pregunta, ¿es posible convertirlo hoy todavía esa inversión en propiedad privada? Es decir, que pase de propiedad social a que se pueda inscribir ese inmueble en el registro público de la propiedad. Absolutamente sí, inclusive a partir de la reforma de principios de los 90s, la Constitución le permitió a los ejidatarios adquirir el dominio pleno de sus tierras. Desde luego la Constitución lo permite, el espíritu de nuestra Constitución justamente se estableció esta reforma para efectos de que los ejidatarios puedan disponer de ello. ¿Qué es lo que ocurre, Juan Carlos? Que finalmente para poder llegar a este punto, pues necesariamente hay que pasar por ciertos procedimientos en los que desde luego el ejido tiene que sesionar, tiene que hacer sus asambleas, a las cuales tiene que acudir la Procuraduría Agraria, tiene que haber un notario público. Es decir, hay una serie de pasos a implementarse de manera muy puntual, muy prudente, de la mano de un asesor que tenga expertise en ello. Pero respondiendo a tu pregunta, es constitucional y legalmente posible.
Y bueno, pues al final del día es un proceso que no es tan sencillo, es un proceso que puede ser complicado, pero si nos pudieras explicar a grandes rasgos cuáles son los pasos a seguir para convertir la propiedad social, llámese tierra ejidal o llámese tierra comunal, cómo convertir estos terrenos a propiedad privada. Bueno, de entrada, el primer paso, hablábamos de las tierras de uso común, que como su nombre lo dice, es lo más común que existe en los ejidos. Pongo el caso del ejido de Francisco Humay, que es un ejido cuya superficie, ubicado en Tulum, en gran parte, hoy, y esto está a la vista de todos los ciudadanos, es tierra de uso común. ¿Qué tendría que ocurrir allá? Evidentemente una serie de asambleas en donde el ejido, los ejidatarios, no así los posesionarios ni los avecindados. ¿Por qué recalco esto? Porque solamente los ejidatarios tienen voz y voto, sesionen con todas las formalidades especiales. Es una asamblea de formalidades duras. Se pronuncian a favor de una asamblea de cambio de destino. Una vez que se hace esta asamblea de cambio de destino, se realiza una serie de trabajos topográficos en donde se reconocen cuáles son las superficies que van a cambiar de destino, como su nombre lo dice, y posteriormente esto tiene que ser reconocido por el Registro Agrario Nacional. Entonces, a grandes rasgos, se puede establecer la posibilidad de una zona de parcelas o, en su caso, una serie de solares urbanos, los cuales, cubriendo todos los requisitos, ahorita lo decimos de manera muy general, desde luego puede ser reconocido por el Estado mexicano este cambio de régimen. Tiempos aproximadamente, sé que cada ejido depende, pues, qué tan organizados estén, depende de muchos factores. Y claro, también hay que dejarlo y hay que ser muy puntuales. No toda la tierra en la que vas a invertir de propiedad social se va a poder pasar a propiedad privada. A veces porque los mismos ejidatarios no quieren y está bien porque la ley se los permite, y no siempre donde vayas a invertir en propiedad social vas a poder convertirlo en propiedad privada. Pero en ejidos, conocemos varios ejidos que se ha logrado. El tiempo, ¿qué tiempo se puede llevar? No, pues definitivamente sí es un factor de tiempo largo. La organización de una asamblea, los que nos dedicamos a esto, estoy seguro que casi todos pueden coincidir, puede durar entre 1 año y 2 años. No tanto por la celebración de la asamblea, sino por todos los procesos que subyacen a ello. Es decir, las pláticas con el ejido, el acuerdo de voluntades, la adecuada transmisión de la información. Hay que reconocerlo, ¿por qué no? Juan Carlos, es un tema de mercado, es un tema muy estigmatizado. Entonces se necesita el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, por supuesto, quien en su caso es la representación del Estado mexicano, que es como un intermediario entre aquellos que buscan la conversión y los propios ejidatarios, porque es para protección de ellos. Vamos a seguir hablando después del corte de este interesante tema de la propiedad social. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos a su programa Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula, y estamos con el licenciado Gabriel, el cual nos está hablando. Ya pasamos por la parte de tierra o propiedad pública, estos llamados terrenos nacionales. También ya pasamos por la propiedad social,
llamados ejido también o tierras comunales, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora un poco sobre la propiedad privada, que es normalmente donde pues está la mayoría del que invierte en tierra o en inmuebles, está en la parte de la propiedad privada. Y tú mencionabas hace unos minutos el tema de los títulos apócrifos. ¿Cómo detectar? Bueno, ¿qué son los títulos apócrifos y cómo detectar estos títulos? Pues mira, definitivamente parte del due diligence que un consultor o un profesional especializado realiza es primero la revisión ante los registros públicos. E independientemente de la revisión que se hace ante los registros públicos, porque cabe resaltar que estos son órganos de gobierno que actúan de buena fe, y no hablo de una buena fe moral, hablo de una buena fe desde el punto de vista del derecho administrativo. Es un principio jurídico sobre el cual actúan las autoridades. Las autoridades tienen que confiar, en su caso, de manera ordinaria. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Sin embargo, definitivamente, quien asiste a un inversionista tiene que ir un poquito más allá del reconocimiento de un registro público, y es ahí cuando iniciamos con el historial registral alternativo de dominio. ¿Qué pasa con los títulos apócrifos? Bueno, pues estos son títulos que si el día de hoy alguien revisa ante la SEDATU o ante el Registro Agrario Nacional, pues desde luego se puede recibir la información de que estos títulos no están inscritos ante la SEDATU o ante el Registro Agrario Nacional, y pues en este caso existiría un riesgo en cuanto a que, si bien es cierto puede tener el reconocimiento de un registro público, sabemos que la raíz representa un riesgo para el inversionista, en tanto que el documento descansa, o más bien el bien raíz que vas a adquirir, valga la redundancia, la raíz pues es ilícita, es ilegal. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, porque inclusive entre especialistas, Juan Carlos, muchas veces existe la confusión de que el terreno nacional se cree es propiedad ejidal, y eso no es correcto. El terreno nacional, cuando es terreno nacional, porque su estadio anterior es ser un terreno baldío, es propiedad pública, es un bien inmueble atípico administrado por la SEDATU. En el caso de los ejidos, lo que viene siendo las parcelas, la tierra de uso común, es propiedad social, y esta es administrada por el órgano de gobierno de los ejidos, que en este caso es la asamblea, es decir, todos los ejidatarios con derecho a voz y voto. ¿Y qué papel juega el RAN, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, en este mundo de los inmuebles sociales, ejidales, comunales? Pues mira, desde luego el Registro Agrario Nacional es el que reconoce los actos que en su caso los ejidos realizan. Si bien es cierto, los ejidos son los órganos máximos de gobierno y la Constitución y la ley les otorgan ciertas potestades, lo cierto es que ellos proponen, pero en gran parte, o visto desde cierta óptica, el RAN dispone. ¿En qué momento? En el momento en el que los calificadores y los registradores realizan su labor de análisis y pues pueden emitirte una resolución negativa, ¿no?, respecto a los actos realizados en una asamblea. Puede ser porque consideran que hay bosques y selvas, puede ser porque consideran que los porcentajes que le corresponden al parcelario rebasa lo que la ley permite. Son temas altamente especializados que desde luego un consultor como tu servidor pues puede llegar a determinar ex ante. Más vale prevenir que lamentar, por supuesto. Pero ese es el papel que juega el RAN como Estado mexicano. Y en el caso de la Procuraduría Agraria es un acompañamiento más cercano, es decir, ellos participan inclusive en la realización de las asambleas, acuden a las asambleas y tienen la obligación de brindar asesoría jurídica a todos los sujetos agrarios. En este caso ya no solo es a los ejidatarios, también incluye a posesionarios regulares y a los avecindados. Volviendo a la propiedad privada, ¿qué pasa cuando una persona adquiere un inmueble?
vamos a poner un ejemplo, adquiere un inmueble frente al mar, un lote de terreno frente al mar, y pues va ante un notario público, firma ante un notario público y termina el tema en que era un título apócrifo. ¿A quién va? ¿A dónde va? ¿Contra quién se va? Contra el notario, contra el broker, contra el que firmó. ¿Qué pasa? Contra el registro público, contra el catastro, ¿contra quién se va? No, bueno, pues definitivamente las problemáticas son casuísticas, es decir, hay que analizar punto por punto, pero si me permites brindarte un parámetro general, lo que inmediatamente acontece es revisar la raíz, quién era el último dueño en términos jurídicos y formalmente reconocidos, que usualmente resultan ser los Estados Unidos mexicanos. En este caso, ¿qué debe de realizarse? Pues evidentemente, si estamos ante una escritura que tiene la apariencia del buen derecho, pero que al final en la revisión se determina que no cumple con todas las formalidades, o en su caso está viciada de algún elemento que la vuelve nula, pues es acudir ante un juez civil para pedir la nulidad y en su caso establecer algún tipo de procedimiento que cuando se tiene la posesión, bien, porque finalmente al menos puedes hacer uso y goce, y si al final resulta ser un lote baldío, que podría ser el último estadio, pues desde luego realizar un procedimiento ante la SEDATU para tratar de adquirirlo por la vía del procedimiento de enajenación. Tienes un terreno y llegan los invasores. Platicando, me decías que te ha tocado ver casos en los cuales atiendes a personas desde tu despacho que llegan, los invaden y ¿cuál es ese proceso para sacar a estas personas y más, sobre todo cuando son grupos ya coordinados, ¿verdad? Que se dedican a hacer esto, incluso por ahí en el sur de México también se ve, o en el centro del país también, este tipo de casos. ¿Qué haces? ¿Cómo haces este proceso para sacar a la gente? Pues mira, evidentemente es acudir ante un juez civil a solicitar la fuerza pública y desde luego comprobar, primero probarle al juez que tienes todos los elementos para probar la nuda propiedad. Uh-huh. Si bien es cierto la posesión no la tienes, por las obvias razones de que está invadido por un tercero, y explicarle al juez de manera muy puntual, claro, lo digo en términos muy coloquiales, pero es un trabajo profesional, el que efectivamente tú eres el propietario e interpones una acción civil para que el juez ordene al Poder Ejecutivo Estatal brindarte la fuerza pública y sea la Secretaría de Seguridad Pública la que acuda a ejercer, a solicitar o a lograr que el Estado de Derecho subsista y que te puedan devolver la posesión que en derecho te corresponde. Platícanos un poco, Gabriel, sobre los servicios que das en el despacho que tienes en Centeno y Contreras Consultores. ¿Qué tipo de servicios ofrecen al mundo de la inversión inmobiliaria? Bueno, por principio de cuentas he de comentarte que siendo un poquito estrictos con la conceptualización, nos consideramos más bien una consultoría. ¿Y por qué es importante decirlo en esos términos? Consideramos desde nuestro punto de vista el despacho es un concepto un poco anacrónico. Muchas veces si únicamente abordas un proyecto desde un punto de vista jurídico únicamente y no analizas todos los esquineros, corres el riesgo en ocasiones de no embonar con lo que necesita el desarrollador, con lo que necesita el comercializador. Esto sí, esta opinión la hago mía y me hago cargo. Creo que el mercado tiene velocidades distintas al derecho y eso es muy importante a la hora de asesorar a un desarrollador y a un comercializador. Entonces nosotros como consultoría analizamos tu inversión desde varios ámbitos, es decir, desde luego el jurídico, que es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el que te hace perder menos tiempo. Tiempo es dinero, Juan Carlos, y desde luego el que nosotros podamos hacer una revisión en 24 horas y emitirte una opinión consultiva, te puede ahorrar 1 o 2 años.
y finalmente el precio en el mercado, tú lo sabes, fluctúa por diversas condiciones. Bueno, por decir el COVID, ¿no? Nos vino claro. Nos cambió la plana, la guerra Rusia-Ucrania. Pues actualmente hay una guerra en curso entre Israel y Palestina. Entonces todas esas situaciones, más allá del tema político, pues desde luego impactan al mercado, y estas condiciones de mercado pues desde luego las vemos reflejadas en el tema inmobiliario. Entonces todos estos elementos de cultura general las abordamos desde luego con una piedra de toque jurídica para que tú puedas llevar a tu inversión a buen puerto. Bueno, muy interesante. Vamos a un corte y regresamos con inversiones y negocios. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos a inversiones y negocios con su servidor Juan Carlos Zamora en un tema súper interesante, el tema jurídico, que un inversor tiene que saber que es de las partes fundamentales para una inversión, bajar el riesgo de las inversiones. Y platicábamos sobre el tema de esa parte que analizas cada inversión. O inversionista es un caso especial, es como cuando uno va al médico, pues tiene síntomas diferentes y la receta para todos es diferente. Y hablando y tocando el tema de elecciones que se vienen, ¿cómo ves el tema de las reformas? Porque no solamente se ven a nivel federal, sino también estatales, municipales. En Yucatán acaba de haber un cambio de reglamentos, ¿verdad? ¿Cómo tú, como especialista en el tema jurídico, ¿verdad? Y también uno desde el tema de la cancha del sombrero de inversionista tiene que estar ahí pendiente de esos cambios, o qué tiene que ver o qué tiene que analizar el inversionista y desde la parte jurídica ahora que se vienen todas estas elecciones? Pues mira, tú mencionaste Yucatán, y Yucatán es un caso especial. Yucatán, y lo comento como consultor profesional, desde la esquina de la iniciativa privada, hay que reconocer que el INSEJUPI tiene un sistema el cual pues tú puedes ver desde cualquier parte del mundo. Es decir, tú puedes estar en Houston y entras a una laptop y puedes revisar un tablaje, el historial registral traslativo de dominio. Bueno, puedes revisar la hoja, la foja de un libro, de una escritura en tiempo real. Eso pues de suyo atrae la inversión, ahorra tiempos, brinda seguridad jurídica si tú necesitas dar una presentación ante cualquier inversionista, repito, desde cualquier parte del mundo. Y creo que las reformas que fueron planteadas, bueno, pues desde luego es un proceso que fue revisado por los órganos legislativos correspondientes, ya fueron votados, ya fueron aprobados, ya es derecho positivo vigente. Pero creo que en general, digo, sin entrar en juicios de valor que no corresponden, el objetivo general es la protección del inversionista. Desde luego, el mercado genera, por supuesto, condiciones que en ocasiones favorecen, en ocasiones, si no está bien regulado por la ley, puede generar algunos elementos que tal vez no favorezcan a los inversionistas y a la población. Yo creo que el espíritu de la ley es ese, es tratar de generar condiciones y esquineros legales que le brinden en gran parte la protección a todos los entes que participan en este tipo de proyectos. Repito, pueden ser inversionistas, consumidores finales,
el mismo gobierno, los municipios que cobran impuestos. Pero, Juan Carlos, digo, y esto lo comento a colación de lo que platicabas, yo creo que al final el mercado inmobiliario y todo lo que gira alrededor genera condiciones de desarrollo para toda la población. Y creo que todos los que participamos en él, desde cualquiera de nuestros roles y esquineros, pues desde luego sabemos que le estamos haciendo un bien a la gente. He visto casos de personas que cambiaron el giro y se dedicaron a vender lotes o se dedicaron a vender terrenos, casas o cualquier producto inmobiliario, y evidentemente han podido sacar adelante a sus familias. Hay que reconocer también que hay una contienda comercial, y en esa contienda natural del mercado cada quien habla mejor de su producto. ¿Existen los fraudes? Sí, pero no son los más. El mercado tiene opciones más bondadosas, el mercado tiene opciones más productivas. Sin embargo, los que somos consultores, pues desde luego tenemos que establecer lo que sí es efectivamente un fraude. No todo lo es, pero pues es la materia que nos toca a nosotros como profesionales. ¿En qué es invertir y en qué no invertir, y por qué en bienes raíces? No, pues evidentemente el bien raíz es un producto que no decrece, siempre está aumentando de valor con el paso del tiempo, a diferencia, dicho de manera muy general, de los bienes muebles. Un bien raíz, como su nombre lo dice, ahí ya está. Inclusive yo he escuchado hablar a grandísimos inversionistas norteamericanos, por decir uno, Grant Cardone. Él hablaba de que pues él únicamente confiaba en los bienes raíces o en los bienes inmuebles, porque cada vez que pasaba y veía su inversión, allá estaba, aunque hubieran pasado 5 o 10 años. Y si tomamos en cuenta que el día de hoy hay gente invirtiendo inclusive en terrenos digitales, ¿no? O en NFTs, pues bueno, lo peor que te puede pasar al momento de invertir en un lote de tierra, pues que al paso del tiempo ahí lo vas a tener. Puedes hipotecarlo, puedes intercambiarlo, pero puedes hacer algo. Entonces, yo creo que es una de las inversiones más seguras, pero desde luego previa revisión por parte de un consultor especializado. Sí, claro, este tema de las inversiones que incluso se vuelven de moda. Ahorita hablabas de los NFTs. Recuerdo, no hace muchos meses, pues había en redes sociales hablando mucha gente sobre invertir en imágenes, esos con changuitos que había, ¿no? Y hoy no los veo, ¿no? Hoy no están, pero los bienes raíces siguen. Yo creo que la mejor inversión en la tierra es la tierra. No lo digo yo, lo dicen los números, ¿verdad? Lo dice la historia. Casos de éxito, de multiplicación del capital, hablando del sur, infraestructuras como el Tren Maya, que en Yucatán, hablando de Yucatán, yo lo viví, o sea, de cuando, y acaba de pasar, y esto es fresco, de cuando no habían inaugurado el Tren Maya unos meses antes, a cuando lo inauguraron, se duplicaron, triplicaron precios, y se compraron terrenos. No, o se siguen vendiendo terrenos y se duplicó. Como una infraestructura puede subir los precios. Incluso el otro es el aeropuerto de Tulum. O sea, yo he visto ahí quintuplicar, o se hizo 8, 10 veces más el valor de los terrenos, solo porque aperturaron el aeropuerto de Tulum. Entonces, y como tú bien dices, pues la tierra ya está, es un bien tangible, es un bien que al final del día no es finito, no es infinito, sino que es finito, y eso le da valor al mercado. Así que, bueno, pues, ¿cuáles serían las 3 claves que nos darías en todo este contexto de lo que hemos platicado para nosotros como inversionistas cuidar esas esquinas, como tú dices, y no caer en un tema de riesgo jurídico? El primer paso, revisar la raíz jurídica de la propiedad que vas a invertir, revisar la ubicación y revisar los permisos que te pueden otorgar, en su caso por el municipio, la federación o el gobierno del estado. Esos son los 3 elementos. Claro, todo va a depender del tipo de inversión que quieres. ¿Cuál es el principal servicio y el principal cliente que tú atiendes? Desde luego los desarrolladores. Los desarrolladores
que compran grandes cantidades de tierra, gente que en su caso también establece fondos de reserva, temas patrimoniales, comercializadores, y desde luego cada uno tiene sus propios tiempos. Hay gente que tiene proyectos de inmediato plazo, de mediano, de largo. ¿Qué es lo que más le duele al inversionista o al desarrollador que se dedica a comprar grandes cantidades de tierra, 100, 200, 300, 500 hectáreas? Que no se cumplan los tiempos establecidos en su proyecto. ¿Por qué no se cumplen los tiempos establecidos en el proyecto? Diversos factores, pero uno de ellos es una mala consultoría desde el principio, una mala consultoría jurídica desde el principio, porque creo que antes de ejecutar siempre tiene que haber planeación, gabinete, y la presencia de un abogado en todo desarrollo es primordial. Sí, y bueno, actualmente el tema en ese tipo de inversiones de amplia tierra, pues es delicado, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que, creo que ahí es donde engloba todo lo que hablamos, porque las grandes cantidades de tierra pues vienen desde ser terrenos nacionales, después brincaban a ser propiedad social y luego, en algunos casos, no bueno, siempre. En algunos casos tienes razón, y creo que son los más divertidos o complicados que puedas analizar. Y bueno, acá estamos cerrando y me gusta preguntarle a gente que tiene conocimiento y que tiene una amplia trayectoria. En alguna ocasión iba en un vuelo, en un avión, y un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría que existiera, que aún no existe? Y eso me voló la cabeza, cómo los niños son creativos e innovadores. Y esa pregunta se me quedó muy grabada y dije, se la voy a preguntar a gente que pienso que pueden contestar cosas interesantes. Así que, ¿qué te gustaría que existiera, que aún no existe en el mundo de los bienes raíces? Fíjate que estamos diseñando un algoritmo que pueda establecer con inteligencia artificial la oferta y la demanda que se genera en los grupos de WhatsApp. Creemos que es como una pequeña bolsa de valores que finalmente puede generar condiciones de desarrollo para todo, sobre todo la gente joven que se dedica al corretaje, ¿no?, a los bienes raíces. Puede facilitarle mucho la oportunidad de poder generar un cierre y al mismo tiempo un desarrollo. Inteligencia artificial, así es, tan nombrada, y sobre todo que va a cambiar todas las áreas de bienes raíces, entre ellas el análisis de inversión, la parte jurídica, entre muchas otras. Así que te agradezco, Gabriel, por tu tiempo, por haber estado con nosotros en esta nueva episodio de Inversiones y Negocios con su servidor, Juan Carlos Zamora. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la noche. Un abrazo, bendiciones.